Bueno, vamos a explicar el parcialito o las preguntas que corresponden a la primera clase en video para, bueno, despejar cualquier tipo de duda sobre qué era lo que se esperaba que ustedes respondan, ¿no? El punto 1. ¿Cuáles de las siguientes enumeraciones representan algoritmos? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es, ¿qué es un algoritmo? Bueno, la definición es un conjunto o una secuencia de acciones con las que puedo resolver un determinado problema. Es una secuencia de acciones que me permiten resolver un determinado problema. Entonces vamos a ver. El sol sale temprano a la mañana, luego la gente emprende el camino hacia sus trabajos. Probablemente paren una hora para comer. Digo, eso no es tendiente a resolver ningún problema, es simplemente una enumeración de cosas con una suposición que yo estoy haciendo. Probablemente paren. Eso no es un algoritmo, eso no resuelve nada. En cambio, fíjense, acá vamos a ponerle no. ¿Sí? O sea, eso no es un algoritmo. En cambio, tomar una rodaja de pan, untarla con mayonesa, colocar 3 fetas de queso sobre el pan untado, colocar 3 fetas de jamón, bueno, a ver, eso es una acción atrás de la otra y evidentemente el conjunto de acciones tiende o está, digamos, como encaminado a resolver el problema de el problema de cómo me hago un sándwich de jamón y queso. O sea, este algoritmo me permite resolver el problema de hacerme un sándwich de jamón y queso. Bueno, otro punto. Con el teléfono encendido, presionar el botón verde. Si Dios quiere, bueno, eso ya es cualquier cosa, porque si Dios quiere no es un if Dios quiere, entonces no, es una expresión de deseos. Si Dios quiere, tal vez pueda establecer la comunicación. Bueno, eso no es un algoritmo. Finalmente, hacer 5 bollos de papel de diario. Poner los bollos uno al lado del otro, poner 10 maderitas sobre los bollos, hacer una montaña de carbón tipo volcán. Bueno, eso otra vez, una enumeración, una secuencia de acciones con las que puedo resolver, en este caso, el problema de encender el fuego para hacer un asado, quizás. Con lo cual, muy bien, ahí esto sí es un algoritmo y el ejercicio 1 te resolvía de este modo. Vamos a ver el punto 2, que decía verdadero o falso. Los lenguajes formales son usados por la gente adulta y hacen abuso de expresiones que ya no se usan, como por ejemplo usted. Bueno, eso es una tontería, eso es falso. Falso. Las computadoras tienen la capacidad natural de deducir y aprender. Por eso, a medida que dijimos que las computadoras no pueden deducir nada. Nosotros tenemos que decirle absolutamente todo a la computadora justamente a través de un algoritmo, y eso sí, después la computadora lo puede ejecutar rapidísimo, pero la compu, no tiene la capacidad de deducir nada. Los lenguajes de programación siguen un conjunto de reglas semánticas y sintácticas, y al más mínimo error de sintaxis, como podría ser olvidarnos un punto y coma, eso deja de compilar. Perfecto, sí. Verdadero. Los contadores son un caso particular de acumuladores. Verdadero. ¿Por qué? Porque un contador podría ser AI, le asigno I más 1, ¿sí? Y un acumulador puede ser A, le asigno A más B, ¿sí? Pero particularmente, un caso particular sería, ¿no? Entonces, si a A le asigno A, en vez de más B le asigno A más 1, bueno, eso es un caso particular. B es como una variable, es un caso como más general, ¿sí? O sea que esta afirmación es verdadera. Finalmente, tenemos el punto 3. ¿Qué partes corresponden al teorema de la programación estructurada? Es decir, ¿cuál de todas estas afirmaciones son, o las enuncia, digamos, este teorema? Entonces, vamos a ver. A. Existen solo 3 tipos de estructuras de control de flujo de datos. Acción simple, acción condicional, o sea, el if, el while y la asignación o la lectura o la escritura. Verdadero, esto sí. Muy bien. Las estructuras del punto anterior, digamos, del punto A, no deben combinarse entre sí, lo cual es una tontería, porque justamente lo que hacemos es combinar ese tipo de estructuras, con lo cual esto no. Muy bien. Cada una de las estructuras que enumera el teorema de la programación estructurada deben tener una única entrada y una única salida. Eso es verdadero, sí. Bueno,
Si se decide no respetar lo que indica el punto B, es decir, no voy a respetar que no las voy a combinar, o sea, si decido combinar las estructuras de repetición, condicionales, etc., entonces el teorema no garantiza que el algoritmo que vaya a desarrollar sea óptimo. Bueno, una tontería. O sea, esto no. Y ahí tenemos resuelto el primer parcelito o todas las preguntas que tienen que ver con la primera clase. Vamos a explicar entonces cómo se resuelven las preguntas sobre la clase número 2. Lo primero que se pedía era completar el código para que este programa funcione correctamente, ¿no? Básicamente lo que hace este programa es pide al usuario que ingrese un valor y después calcula el factorial del valor que el usuario ingresó y finalmente dice el factorial del valor que ingresaste es tanto. Entonces, claro, había que completar algunas partes del código. El código está hecho y en función de lo que está hecho ustedes tenían que analizar el programa y completar lo que faltaba, ¿no? Fíjense que, primero, el factorial, pongamos el factorial de 5. Si el usuario ingresa en n, ingresa el valor 5. Entonces, ¿cómo se calcula el factorial de 5? Bueno, 5 por 4, por 3, por 2 y eventualmente por 1. No haría falta, pero... o sea que es un producto, o sea, una multiplicación, luego una multiplicación, luego una otra multiplicación, y en algún momento eso corta. Y fíjense que la condición de corte, o sea, yo repito, multiplico, en algún momento corto, y en este caso la condición de corte, que ya está puesta, o sea, ustedes no la pueden cambiar, ni siquiera la pueden decidir, eso lo puse yo, ustedes tienen que adaptarse a lo que yo puse. La condición de corte es mientras que x sea mayor que 1, ¿sí? Es decir, que x en algún momento, para entrar, tiene que ser mayor que 1, ¿sí? Y de algún modo x tiene que ir, bueno, como achicándose hasta que en algún momento x termine en 1 y este ciclo de repeticiones corte. Y adentro del while, lo que estamos haciendo es multiplicar a f, o sea, a f le asigno f por x. Con lo cual, ¿qué valor inicial tiene que tener f? Bueno, la solución a esto era 1 y n, ¿sí? 1 y n. Entonces, fíjense, si primero, pongamos que ingreso el factorial de 5, ¿no? Entonces yo digo, bueno, perfecto, digo, a x yo le asigno 5, le asigno n, pero n vale 5. Entonces, mientras que x, que vale 5, sea mayor que 1, empiezo a repetir. Y a f le asigno 1, la primera vez, por 5, o sea, 5. F queda en 5. Y a x, claro, empieza en n y tiene que ir aproximándose a 1, con lo cual a x le asigno x menos 1. ¿Sí? A x le asigno x menos 1. O sea, si tenía 5, ahora va a tener 4. Entonces, fíjense. Empezamos de vuelta, ¿no? A x, acá le asigno n. Dijimos que n era 5. Entonces, mientras que x, que vale 5, sea mayor que 1. A f le asigno 1, que es lo que tiene, por 5. O sea, f queda en 5. Pero a x le resto 1. Ahora x está en 4. Pero 4, pegó la vuelta, 4 todavía es mayor que 1. Entonces, a f le asigno lo que tenía, que era 5, ahora por 4. 5 por 4. Y la próxima va a ser 20. 5 por 4, 20, por 3. Y la próxima va a ser 2 por 3, 60, por 2. Bueno, y así. ¿Está bien? Ahora, si uno no lo puede, si ustedes, tal vez, a esta altura, como recién estamos empezando, probablemente ustedes no puedan ver esto, cerrar los ojos e imaginarlo, verlo claramente, digamos, en la cabeza. En ese caso, tenemos una herramienta que venimos practicándola, que es la prueba de escritorio. Entonces, fíjense, yo acá tengo ya preparada una planilla, ustedes por supuesto lo van a hacer en, ¿cómo se dice?, en papel, ¿sí? Voy a tratar de poner la planilla de modo que se vea todo. Ahí está. Ahí se ve todo perfecto. Y lo acercamos más acá. Y ahí tenemos. Vamos poniendo en columnas las variables en el orden en que aparecen. Fíjense, primero aparece n, después aparece f, después aparece x. n, f, x. Ingresa un valor. Dijimos que, bueno, que el usuario ingresaba 5. A f le pongo 1. A x le pongo n. Bueno, ¿cuánto vale n? Vale 5. Entonces le pongo 5.
Después vengo del while, digo, mientras que x sea mayor que 1, x vale 5, es mayor que 1, o sea que entro. A f le asigno f por x, a f le asigno 1 por 5, 5, este queda en 5, ¿sí? Después digo, a x le asigno x menos 1, x tenía 5, bueno, 5 menos 1, 4, a x le asigno 4. Y después pego la vuelta y evalúo, x sigue siendo mayor que 1, x está en 4, ¿sigue siendo mayor que 1? Sí. Entonces entro y digo, a f le asigno f por x, o sea 5 por 4, 20. Este le estoy asignando 20, ¿sí? Y a x le asigno lo que tenía menos 1, o sea, este queda en 3. Pego la vuelta, acá pego la vuelta y digo, x, que ahora está en 3, ¿sigue siendo mayor que 1? Sí. Bueno, en ese caso vuelvo a entrar y a f le asigno lo que tenía por x, 20 por 3, o sea 3 por 2, 60. Este queda en 60 y el otro lo restó 1, queda en 2, ¿sí? Y pego la vuelta y digo, 2, ¿es mayor que 1? Todavía sí. Vuelvo a entrar. A f le asigno lo que tenía por x, 6, o sea 60 por 2, 120. Y al otro le resto 1, o sea a x le asigno lo que tenía menos 1, queda en 1. Pego la vuelta y digo, 1, o sea x, que vale 1, ¿es mayor que 1? No. X, o sea, 1 no es mayor que 1, es igual. Entonces ya no se verifica, esto ya no se cumple, salgo y digo, el factorial de n, es decir, el factorial de 5, es f, es 120. ¿Está bien? Entonces, ante la duda, si ustedes no pueden ver esto, cerrar los ojos e imaginar y ver ese flujo, digamos, de datos a través del programa, no lo pueden ver en la cabeza, lo hacen manualmente y para eso tienen esta herramienta que se llama, bueno, la prueba de escritorio. Vamos a ver el punto 2. El punto 2 era igual y de hecho exactamente lo mismo. Hasta también, digo, el programa había que completarlo y lo que hacía era calcular el factorial del valor que ingresa el usuario. Solo que la versión era diferente, porque ustedes saben que un mismo problema puede resolverse de diferentes maneras, de diferentes modos, ¿sí? O sea, múltiples algoritmos pueden resolver un mismo problema. De hecho, acá, fíjense que, por ejemplo, acá la condición del while, o sea, también tengo f, también pido que ingrese un valor, también tengo x, pero la condición del while acá es distinta, porque acá es mientras que x sea menor o igual que n. Mientras que x sea menor o igual que n, cuando acá la condición era mientras que x sea mayor que 1. ¿Ven? Entonces, bueno, lo hicimos diferente, está planteado diferente justamente para que ustedes puedan ver esto. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense que acá x empieza desde un valor más chico que n, y tiene que ir creciendo. Digo, adentro del while, x debería ir incrementándose de forma tal que en algún momento llegue a valer lo mismo que n y haga que el while corte, ¿no? Y lo mismo, a f le voy asignando lo que tenía por x. Bueno, perfecto, entonces f va a empezar en 1, hay varias maneras de hacer esto, ¿no? Pero yo lo haría así, f empieza en 1, y claro, si a x le pongo 1, de entrada voy a hacer 1 por 1, no tiene mucho sentido, Yo le pondría 2. A ver qué pasa. Yo ya medio que tengo la cabeza quemada, así que lo voy a hacer con la prueba de escritorio. Vamos a, otra vez, el factorial de 5, pero queda ese ahí, pero esto lo borramos. Entonces venimos acá y decimos, bueno, 1, 2, ¿no? A este le pongo 1, a este le pongo 2. Y vamos a ver, 2, ¿es menor o igual que 5? Sí, perfecto. A f le asigno 1 por 2. F queda en 2. Muy bien. Y a x, claro, tengo que incrementarlo, ¿no? Entonces a x le asigno x más 1. A x le asigno x más 1, con lo cual x pasa a valer 3. Pego la vuelta, pero 3 es menor o igual que 5. Entonces entro y digo, a f le asigno f por x. A f le asigno 2 por 3, 6. Muy bien. Hay incremento de x, que pasa a estar en 4. Muy bien. Pego la vuelta, pero 4 es menor o igual que 5. Entonces, a f le asigno 6 por 4, 24. 6 por 4, 24. Muy bien. E incremento x, que está ahora en 5. ¿Sí? Y pego la vuelta. Digo, x, que ahora vale 5. ¿Es menor o igual? Ojo que esto es menor o igual, ¿eh? ¿Es menor o igual que 5? Sí.
por eso es menor o igual. Entonces entro y digo, a f le asigno f, es decir, 24 por x, por 5. Bueno, 24 por 5 es 120. E incremento de x que ahora pasa a estar en 6, pero resulta que pegó la vuelta y ya 6 no es menor o igual que 5, 6 ya es mayor. Entonces digo, el factorial de n, el factorial de 5 es f, y otra vez estamos en 120, con lo cual el ejercicio está bien resuelto. Muy bien. Finalmente, el último punto, verdadero o falso. Las funciones anteriores, o sea, bueno, el punto 1 y el punto 2, fueron programadas según el criterio de programación no a prueba de tontos. Esto no es a prueba de tontos. ¿Verdadero o falso? Bueno, verdadero. ¿Por qué? Verdadero, porque yo no estoy controlando nada. Si el usuario ingresa un valor negativo, bueno, no sé, esto le va a dar cualquier cosa y el problema no es mío, es el usuario. Y si ingresa el valor negativo para calcular un factorial es un tonto, porque no sabe que el factorial no tiene dominio en los negativos. O sea, cuando uno programa a prueba de tontos, considera que el usuario potencialmente es un tonto y que es capaz de hacer cualquier cosa, que de hecho en la vida real es así. Pero nosotros trabajamos, nos pusimos de acuerdo y dijimos, no trabajamos a prueba de tontos. Yo hago lo que me piden y lo hago bien. Y si me ingresan los datos que corresponden, mi programa, mi algoritmo funciona bien. Y si no, bueno, va a funcionar mal, pero ya no es mi problema, es problema del usuario porque es un tonto e ingresó los datos mal. La prueba de escritorio, lo que hicimos recién, consiste en analizar los resultados que arroja un algoritmo en función de los datos de entrada. Es una especie de debugger manual, por supuesto. Verdadero. Verdadero. Y los tipos int y long admiten valores numéricos enteros. Hasta ahí es verdadero. Para aquellos valores de hasta 32.767 se utiliza el tipo int. Perfecto, hasta ahí verdadero también. Va, más o menos verdadero. Primero, 32.767 porque hacemos de cuenta que el tipo entero tiene 2 bytes para casos de estudio, con lo cual hasta ahí estaría aceptable, digamos. Estaría aceptable. En la práctica sabemos que no, el tipo entero, el int, tiene 4 bytes en C. Pero bueno, no importa, pongamos que fuesen 2 bytes. Para aquellos valores de hasta 32.767 se utiliza el tipo int. Hasta ahí verdadero, porque en realidad yo puedo usar un tipo long para guardar un valor que vaya, bueno, que sea negativo o que vaya de 0 también a 32.767 y podría usar un tipo long sin ningún problema. Y por supuesto también podría usar un doble o un float. O sea que eso ahí ya da para el falso. Pero lo que lo hace recontra falso es, y para aquellos valores que van de 32.768 en adelante se utiliza el long. No, como les decía, el long se puede utilizar para cualquier valor. Y por supuesto tiene mayor capacidad que el int. Insisto, en la práctica el int y el long tienen 4 bytes. Pero en la teoría hacemos de cuenta que el int tiene 2 bytes, el long tiene 4 y por lo tanto el long tiene mayor capacidad que el int. Bueno, nada, esto es falso, pero tramposo, ¿no? Perfecto. Y ahí se resuelve entonces las preguntas que corresponden a la clase número 2. Bueno, vamos a explicar ahora las preguntas de la clase número 3. El primer ejercicio era hacer una prueba de escritorio para este programa. Que, bueno, en realidad no sabemos bien qué es lo que hace el programa, pero haciendo la prueba de escritorio, eso es lo que nos piden, en realidad no nos preguntan qué hace, pero como les decía, haciendo la prueba de escritorio probablemente además podamos darnos cuenta qué es lo que hace el programa. Entonces fíjense que yo ya les di la tabla. Saber construir la tabla es algo, digamos, que ustedes deben aprender. Cómo construir esta tabla que están viendo ahí para poder hacer una prueba de escritorio bien hecha. Pero en este caso la tabla, justamente para evitarles bueno, esa dificultad adicional, ya se las di hecha y también les di el programa. Y ustedes simplemente tenían que hacer un seguimiento de este programa en función de los datos de entrada, que son B, estos son los diferentes valores de B, e ir completando toda la tabla. Muy bien, entonces, fíjense,
B empieza con una rayita, es decir, empieza más abajo B, justamente para tener la posibilidad de ir dándole o ir poniendo los valores iniciales de cada una de las variables, max, min, i, j y p. Entonces, max empieza en 0, min empieza en 1000, i empieza en 0, j empieza en 0 y p empieza en 1. Bueno, vamos a hacer que todo esto esté centrado, así. Así, y le ponemos centrado, así queda más lindo. Bueno, perfecto, ahí está. ¿Sí? Entonces, y claro, empiezo leyendo B. El usuario ingresa B, pero esos son datos que están como hardcodeados, digamos. Se supone ya, hacemos de cuenta que en este caso el usuario ingresa 4. Entonces, vamos a hacer el seguimiento del algoritmo. Dado que B es 4, porque es lo que estoy haciendo de cuenta que el usuario ingresó, ¿no? B, mientras que B, empiezo a iterar mientras que B sea mayor que 0. Bueno, 4 es mayor que 0. Entonces digo, si se cumple esto y además se cumple esto otro, ¿qué significa esto? Vamos a ver. Si el resto que surge al dividir B, que es 4 por 2, o sea, no el cociente, sino el resto. Pero bueno, B es divisible por 2, B es 4. B es 4. ¿Es divisible por 2? ¿Se puede dividir exactamente 4 en 2? Sí. Entonces el resto es 0, con lo cual esto se cumple. ¿Sí? Y además, B es mayor que máximo, veamos, B es 4 y máximo es 0. 4 es mayor, o sea, se cumple esto, se cumple también esto, entonces entro al if. Pero antes de digamos, de analizar qué hacemos dentro del if, vamos a ver qué significa esto. El resto de un valor, o sea, ¿qué significa que el resto de un valor, o que el resto que surge al dividir un valor por 2 sea 0? Bueno, eso significa que ese valor es par, es divisible por 2. Cualquier valor que es divisible por 2 resulta que es par. Y en este caso, si un valor al dividirlo por 2 no es divisible, es decir, me arroja un resto distinto de 0, es impar. Con lo cual esta pregunta sería, B es par y además es mayor que el máximo. Y si no, acá estoy diciendo, B es impar y además es menor que el mínimo. Con lo cual, este algoritmo, lo que estoy empezando a ver, es que está como calculando el máximo de los pares y el mínimo de los impares. Vamos de vuelta entonces. Leí B. B es 4. Entonces digo, 4 es par y además es mayor que el máximo, que es 0. Sí. Entonces al máximo le pongo B. Al máximo le pongo B. Y ahí le pongo P. Ahí le pongo P. P vale 1, entonces este queda en 1. Al else no entra y leo el próximo valor e incremento P. Vamos a marcar este en negrita, que ya lo procesé, y ahora este que ya lo leí y ahora lo voy a procesar. E incremento P dijimos, ¿no? Vengo acá, e incremento P se pone en 2. Muy bien, pego la vuelta, vengo acá. B, ahora B es 3, ¿es mayor que 0? Sí, por supuesto, digo. ¿Es par y lo que sea? No, no es par, vengo por acá. ¿Es impar? Sí, es impar. ¿Y es menor que el mínimo, que es 1000? Sí, entonces a min le pongo B. A min le pongo B, estamos acá, ¿no? A min le pongo B. Este queda en 3, ¿sí? Y a J le pongo P, a J le pongo 2, ¿sí? Si quieren podemos arrastrar los valores. Este puede quedar en 1000 y este puede quedar en 0. Así vamos completando toda la tabla de arriba hacia abajo, ¿sí? E incremento P que queda en 1 más. Muy bien, completamos. Este estaría en 4, este estaría en 1 y leemos, estamos acá, ahí, perdón, leemos el 2. Bueno, muy bien. Pego la vuelta y digo, ¿2 es mayor que 0? Sí. ¿2 es par? Sí. ¿Y es mayor que el máximo? ¿El máximo cuánto es? 4. No. Entonces, simplemente 2 no es mayor que 4. Vengo por acá, no hago nada, vengo por acá, no hago nada, leo el próximo e incremento P. Leo el próximo e incremento P. Vamos a poner, este queda en 4, este queda en 2, este queda en 1, este queda en 3, este queda en 4, leo el próximo. Muy bien. Pego la vuelta, digo, 5 es mayor que 0, sí. Entonces digo, es par y... No, no es par, vengo acá. Es impar y es menor que el mínimo es 3. No, o sea que no hago nada. Bajo todos los valores, 4, 3, 1, 2. Bueno, incremento P. Está en 5 y leo el próximo, que sería 7. Pego la vuelta, mayor que 0, sí. ¿Es par? No. ¿Es impar? Sí.
¿Es impar? Sí. Pero es menor que el mínimo está en 3. No, no hago nada, leo el próximo, incremento P. O sea que bajo todo, este se pone en 6 y leo este. Muy bien, perfecto. Y venimos acá, pegamos la vuelta, decimos mayor que 0, sí. Par y mayor que el máximo. ¿El máximo cuánto estaba? 4. Sí, es mayor que el máximo. Perfecto. Entonces vengo acá, le asigno a máximo, le asigno B, o sea, máximo queda en 6. Y ahí le asigno P. Ahí le asigno P. P está en 6. Bueno, ahí le asigno P. Perfecto. Leo el próximo, incremento P. Este se pone en 7. Este lo bajo. Este lo bajo. Leo el próximo. Ahí va. Pego la vuelta. Perfecto. 8 mayor que 0, sí. Es par, sí. ¿Es mayor que el máximo? Y sí, el máximo estaba en 6. A máximo le asigno B y ahí le asigno P. A máximo, estamos acá, le asigno B, o sea, 8. Ahí le asigno P, 7. Ahí le asigno P. Lo demás lo bajo, 3, 2, este lo incremento, 8 y leo el próximo. Y leo el próximo. Muy bien, pego la vuelta. ¿Es mayor que 0? Sí. ¿Es par y no? ¿Es impar? Sí. ¿Es menor que el mínimo? El mínimo está en 3. Bueno, justamente el mínimo está en 3 porque yo ya había leído un 3. Bueno, no importa, no pasa nada. Entonces, ¿es menor que el mínimo? No, no es menor que el mínimo. O sea, es igual, pero bueno, no va a entrar. Entonces, leo el próximo e incremento P. Este se pone en 9, todo esto lo bajo. 8, 3, 7, 2. Leo el próximo, es 0. ¿Sí? Pego la vuelta, pero ya 0 no es mayor que 0. 0 es igual a 0, entonces salgo. Y lo que estoy diciendo es mínimo y muestro J. Mínimo es 3 y J es 2. ¿Qué estoy mostrando? El mínimo de los impares y ¿qué es 2? 1, 2. Está en la posición número 2 del conjunto. Y después muestro máximo e I. Estoy mostrando 8. ¿Quién es 8? El máximo de los pares e I. ¿Y quién es I? La posición en donde estaba. Fíjense, estaba en la posición 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, el ejercicio calcula, obtiene, dado un conjunto de valores B, este programa me permite obtener el máximo valor solo contemplando los pares, el mínimo valor solo contemplando los impares, y en qué posición cada uno de el máximo y el mínimo, qué posición relativa ocupan dentro del conjunto de valores que se ingresaron. Muy bien, vamos al punto 2. ¿Verdadero o falso? Para detectar el máximo valor dentro de un conjunto de números debemos hacer una variable cuyo valor inicial sea 0. Bueno, muy bien. Falso. ¿Por qué? Porque el máximo tiene que ser un valor tan pequeño que resulte menor que cualquiera de los valores que puedan ingresar. ¿Sí? Entonces, claro, si a mí me dicen, no sé, estamos hablando de las alturas de las personas. Bueno, 0 es un valor más pequeño que cualquier... A ver, por más pigmeo, por más petizo, por más que venga Nelson, digamos que es el hombre más pequeño del mundo, mide más de 0 centímetros. Entonces, en ese caso, esto podría ser verdadero. Lo que pasa es que esto no es para todos los casos. Si a mí me dicen, se tiene un conjunto de valores numéricos, obtener el mayor, bueno, muy bien, 0 no es más pequeño que cualquiera de los valores numéricos que pueden venir, porque a mí no me dijeron si hay positivos o negativos. Entonces, si justo yo tengo la mala suerte de que en ese conjunto vienen todos valores negativos, va a resultar que 0, que tenía que haber sido tan pequeño como para, digamos, poder ser elevado cada vez que aparezca uno mayor, si fuesen todos valores negativos, 0 va a ser mayor que todos y me va a decir que el máximo es 0, cuando en realidad 0 no era parte del conjunto. ¿Sí? Con lo cual, esta afirmación es falsa. Bueno, muy bien. Para detectar el máximo dentro de un programa, la variable que vayamos a utilizar debe comenzar con el prefijo max. ¿Verdadero o falso? Bueno, también falso. O sea, es falso. La variable puede llamarse max, puede llamarse, como dice ahí, max sueldo, puede llamarse max edad, max altura, pero se puede llamar John Lennon, sin espacio, ¿no? Mick Jagger, Boca, River, A, B, X, le puedo poner como quiera. Con lo cual, esto es falso. Ahora,
si ustedes quieren, por una cuestión, digamos, de legibilidad, si yo voy a calcular, por ejemplo, la persona de mayor sueldo, que yo a la variable le ponga max sueldo, bueno, es una muy buena práctica, estaría bien hacerlo, pero como tener que llamarse así, no, es falso. Finalmente, la variable que utilicemos para detectar un mínimo debe ser inicializada a un valor bastante alto, por ejemplo, 1000. Bueno, eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque bastante alto depende de qué es bastante alto. Si hablamos de edades de personas, 1000 años, y bueno, es bastante alto, pero si hablamos de, no sé, saldos en cuentas bancarias, 1000 no es nada. Es decir, así como el máximo debe inicializarse con una cota inferior del conjunto, por ejemplo, repito, si hablamos de alturas de personas, bueno, una cota inferior de ese conjunto de alturas, una cota inferior es 0. Cualquier persona mide más, o sea, la primera persona cuya altura yo voy a evaluar seguro va a ser más de 0 centímetros, pongamos. ¿Sí? 0 es una cota inferior del conjunto de las alturas de las personas. Muy bien. Y contrariamente a eso, si yo quiero, digamos, obtener el mínimo de un conjunto, entonces ese mínimo debe inicializarse con un valor más alto que cualquiera de los valores que puedan venir, es decir, con cualquier cota superior del conjunto. Entonces, fíjense que para las alturas de las personas, medidas en centímetros, 1000 centímetros, estamos hablando de 10 metros. Bueno, también serviría. Pero si estamos hablando de saldos en una cuenta bancaria, bueno, cualquier cuenta o muchas cuentas bancarias van a tener más de 1000 pesos de saldo. Si yo quiero obtener la cuenta que tiene menos saldo, bueno, no, hay cuentas que van a tener 10.000, hay cuentas que van a tener 100.000, hay cuentas que van a tener 1.000.000. Entonces yo necesito una cota superior, ¿sí?, del conjunto de valores que yo voy a estar evaluando. Y si no puedo encontrar una cota superior, por ejemplo, como decíamos al principio, si a mí me dicen, se tiene un conjunto de valores numéricos, hallar el mínimo valor. Bueno, esos valores pueden ser positivos, pueden ser negativos. Yo no está acotado, ¿sí? Entonces, bueno, dado que no tengo en este caso una cota superior, así como en el máximo, en ese contexto, yo no tenía una cota inferior, perfecto, podría pensar que el primer valor es el mínimo y va a ser el mínimo, mientras tanto no venga alguno que todavía sea un poco más chico. O sea que bueno, en este caso todas las afirmaciones resultaron ser falsas. Y finalmente, un ejercicio para completar el código. Fíjense, acá me ingresan una fecha en un único número entero con este formato, ¿ven? O sea, los primeros 2 dígitos, un número entero de 8 dígitos. Los primeros 2 dígitos representan el día, los segundos 2 dígitos representan el mes, es una fecha, y los últimos 4 dígitos corresponden al año de la fecha que ingresó el usuario, ¿sí? El usuario ingresa esa fecha y, bueno, yo tengo que hacer algunas cuentas, algunas operaciones aritméticas, de modo tal que en la variable año, fíjense que no uso la ñ, no se usan caracteres especiales acá. En la variable año me quedé, bueno, el año que ingresó el usuario. Tengo una variable x, como, bueno, si quiero la uso, si no, no. En la variable día queda el día, y en la variable mes quede el mes de la fecha que ingresó el usuario, de modo tal que finalmente digo día barra mes barra año. O sea, muestro la fecha en variables separadas y con barritas en el medio. Bueno, muy bien. El año se obtiene muy fácil. Fíjense que si esta es la fecha, el año, a ver, si yo esto es un número, ¿no? Si yo este número, sea cual fuere, no importa, lo divido por 10, estaría metiéndole una coma ahí. Y si lo divido por 100, le estaría poniendo una coma ahí. Y si lo divido por 1000, la coma iría a parar ahí. Y finalmente, si lo divido por 10.000, la coma iría ahí. Claro que si yo hago una división entera por 10.000, me estoy quedando con esa parte del número. Y me estaría quedando el resto, todo esto. O sea, esto sería el resto. Y justamente en este caso a mí me interesa el resto. Y tenemos una operación aritmética
que nos permite acceder al resto de la división, en este caso por 10.000. Bueno, ese es el operador módulo, ¿no? Con lo cual, en este caso, la fecha está metida en F, así que a año yo le puedo asignar F módulo 10.000. Muy bien. Y ahí tenemos el año, ¿sí? Ahí tenemos el año. Bueno, algunos resolvieron esto usando X, otros no usaban X, porque hay forma de obtener esto haciendo cuentas un poco más largas, entonces no precisaban a X. Yo les dije, bueno, pónganle cualquier valor para que esto, si pusiésemos a compilar este programa, compile, así que les dije, pónganle 1, pónganle 0, pónganle lo que quieran, y después no le dan más bola, no pasa nada. En mi caso, sí voy a usar a X. ¿Y para qué? Bueno, para poder hacer cuentas más fáciles. Fíjense que si yo en año ya metí todo esto, todo eso ahora no me interesa más. Entonces en X voy a meter todo esto. ¿Y todo esto cómo lo obtengo? Bueno, lo mismo, o sea, si yo al dividir por 10.000 meto una coma ahí y todo esto es el resto, entonces resulta que todo esto es el cociente de la división entera que se origina o que surge de dividir a F por 10.000. O sea que yo a X le voy a poner F dividido 10.000. O sea que ahora X, si quieren lo ponemos acá como comentario, tiene día, día, mes, mes. ¿Sí? Perfecto. Fíjense, recuerden, vamos a recordar que el operador de división se adapta al tipo de datos. Es decir, si esto es un tipo entero y F es un tipo entero, porque F es un tipo entero, fíjense, está definido acá, entonces la barrita, la división, lo que hace es la división entera. Y de hecho, bueno, yo estoy metiéndolo en X, que también es de tipo entero, ¿sí? Si yo quisiera que esta división me dé con decimal, cosa que acá no lo quiero, tendría que, por ejemplo, castear así. Pero bueno, no es lo que quiero acá. Y de hecho, por más que castee y me dé los decimales, igual acá los estoy truncando porque estoy metiendo el resultado en una variable de tipo entero. Bueno, pero lo que yo quiero acá justamente es la división entera. Con lo cual X me está quedando, en este caso, con día a día, mes, mes. Bueno, perfecto. Y si X es día a día, mes, mes, entonces el día sería, fíjense otra vez, si yo divido X por 10 pongo una coma I, y si yo divido X por 100 pongo una coma I, y lo que quiero es la división entera de X dividido 100. Y eso sería el día. Y el mes, bueno, X módulo 100, el resto. Y ahí tenemos el ejercicio resuelto.